Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando algo que hemos querido titular El misterio del Urim y Tumim y el Mashiach revelado. Vamos a hablar de el sacerdote, su traje y en especial lo que él portaba en el pecho y todo lo que representa, porque mucha gente cree que el traje sacerdotal era solo ropa o una vestimenta o una especie de uniforme, pero en esta porción de la Torá descubrimos que es una herramienta de transformación, que no es simplemente ropa, que el traje porta mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Los sacerdotes no se vestían para verse bien, se vestían para convertirse en lo que el mundo necesitaba de ellos. Y por eso, dentro del traje y cada elemento del mismo, hay como una especie de códigos que nos revela lo que ellos están allí mostrándonos, conforme al diseño revelado por el cielo. Una de las cosas interesantes al momento de estudiar y que es parte de esta porción de la Torá que se llama Texabé, es que es la única parashá o la única porción donde el nombre de Moisés no aparece ni una sola vez. Desde la salida de Egipto hasta este momento, en la única porción de la Torá donde no aparece el nombre de Moisés es en esta porción. Y es allí donde curiosamente nos damos cuenta que uno de los líderes más grandes se hace a un lado para poder mostrar más bien la grandeza del Eterno y lo que representa. Por ello, el estudio que vamos a estar desarrollando nos hará conocer lo que representa un verdadero líder y lo que porta como investidura dada desde el cielo para ejercer un oficio y de esta manera cumplir con el rol asignado por el Padre. Esta porción que vamos a estar estudiando, nos damos cuenta que es la única, como dije anteriormente, donde el nombre de Moshe no aparece de forma explícita. Y aunque nos vamos a enfocar en la Keuná o en el sacerdocio y de allí las vestiduras sagradas y la preparación de Aarón y sus hijos, queremos hacer el énfasis en lo relevante que es esto, porque a veces ciertos detalles, por ser detalles, no significa que no sean importantes, pudieran ser los que marquen la diferencia, y de allí lo que ellos representan. Cuando vemos la vestidura sagrada y cómo es confeccionada y esas piedras preciosas y todo lo que contiene, nos revela no una forma simplemente de comunicarnos o de hablar o de dar respuesta por parte del Eterno, sino que muchos sabios enseñan que como un mapa detallado de la redención y la figura del Mesías. La parashá comienza con el mandamiento del Ner Tamid, de la lámpara continua, y que el aceite debe ser puro de olivas machacadas para la iluminación. De allí que los rabinos enseñan que así como la aceituna debe ser golpeada para dar su mejor aceite, de igual manera Israel, por ser instrumento del Eterno para hacer luz a las naciones, y en este caso también el Mesías, pasan por procesos duros, difíciles, para revelar la luz más pura del mundo. Vemos que las vestiduras sagradas, conocidas como Bigdei Keuná, el Eterno ordena la confección de estos trajes para gloria y honra y revelar su hermosura, o como es conocido, Lejabot Olti Tefaret. Estas no eran simplemente ropa o una vestidura, sino un instrumento que tenía un fin. Lo que conocemos como Hoshen, que es el efod y el pectoral, que llevaba el sumo sacerdote, portaba los nombres de las 12 tribus
sobre su corazón, que era donde hacía el énfasis, el Hoshan. Vemos también el Six, que es la diadema, una lámina de oro en la frente que decía santidad para Shem. Pero vemos que también hay elementos relacionados con el carácter profético que siempre encontramos en la Torá y la relación con el Mesías, porque todo apunta a la redención. Y es que vemos en ella una sombra profética de lo que es el Mashiach como nuestro Cohen Hagadol o como nuestro sumo sacerdote, que así como Aarón llevaba los nombres de Israel sobre sus hombros y su pecho, enseñan los rabinos que el Mesías, aquel que lleva las cargas del pueblo y los mantiene cerca de su corazón, para acercarlos y hacerlos uno con el Eterno. De allí que las instalaciones de los sacerdotes, conocidas como Miluín, duraba 7 días e involucraba la sangre y el aceite. Llama mucho la atención el hecho de que el término Mashiach, que se traduce como Mesías o literalmente como ungido, nos muestra que no hay acceso a la presencia del Eterno sin una cobertura sacerdotal y una unción específica. Vemos también que la túnica o lo que es el manto, el meil del efod, era tejido de una sola pieza, simbolizando la unidad indivisible que el Mesías trae entre el cielo y la tierra. Por eso, cuando se habla como el Hijo del Hombre, hablar del hombre que tiene un valor numérico de 6 y que también se ve reflejado en la letra Baf es como un gancho. Y ese gancho es la que une a dos mundos. El mundo superior, una dimensión de donde emana la verdad, y el inferior o el terrenal, donde experimentamos la realidad. El Mashiach es el que puede unir los dos mundos, los dos sistemas, para que tengamos una percepción de las cosas mucho más profunda, mucho más amplia. Cuando Rashi explica sobre esto y el hecho de que el nombre de Moisés no aparezca en esta porción de la Torá, él dice que Moshe pidió ser borrado del libro del Eterno si el pueblo no era perdonado por lo ocurrido con el becerro de oro. Y aunque el Eterno perdonó al pueblo, las palabras de un justo, de un sádic, dejan huella y por eso su nombre se omite aquí. Sin embargo, la primera palabra, beatá, y tú, conecta la esencia de Moshe directamente con el aceite de la menorá, porque Moshe es el suministro de emuná, de fe, que permite que la luz pueda brillar e impacte a todo el pueblo. Ramban, pero hablando de Nachmanides, no de Maimónides, destaca que las vestiduras del Cohen Gadol eran similares a las ropas de la realeza antigua, y esto profetiza un tiempo donde el rey y el sacerdote serán uno, como en su momento también lo vemos representado en la figura de Melquisedec, que no es un nombre, sino un título que porta a alguien que ejerce los dos oficios. Y eso es lo mismo que será aplicable en este caso al Mashiach. El Rebbe de Gur comenta que el aceite debía ser machacado para la luz, pero no para las ofrendas de comida. Y esto enseña que las dificultades que enfrentamos tienen el propósito profético de convertirnos en fuente de luz, no de destruirnos. Por eso los procesos lo que hacen es sacar la mejor versión de nosotros y poder estar a la altura de aquello que el Eterno espera de cada uno. Así que esta parashá nos enseña que la espiritualidad requiere como que una estructura, requiere de un altar, de sacrificios, de un tipo de ropa, de aceite, de ciertas piedras, pero el mensaje y de allí la conexión con eventos proféticos es que el ser humano necesita un mediador que sea de santidad para Shem. Y por eso lo que llevaban o lo que portaban en la frente para tenerlo siempre presente en su vida y que nunca olvidaran el llamamiento.
Así que vemos cómo el servicio y todo lo que hay en él es importante. Pero dentro de todo esto, queremos destacar lo que se conoce como el pectoral del juicio, el Hoshen Mishpat, y de allí también lo que es el Urim Betumim, porque el Hoshen Mishpat es uno de los objetos más fascinantes y que para muchos sabios también tiene elementos proféticos que destacan y que aparecen dentro de la Torá, pero en niveles de interpretación que no se conocen a simple vista a través del método Peshat. Así que este Hoshen no era solo una pieza de joyería, era como un plan divino codificado en una pieza que portaba el sumo sacerdote y que revelaba la voluntad del Eterno a través de las letras que se iluminaban en lo que conocemos como el Urim Betumim o el Urim y Tumim. Cada una de las 12 piedras representaba una cualidad espiritual de una tribu y en conjunto forman el espectro completo de la luz del Mashiach. Miren que cada piedra que representa una cualidad está hablando de midot, y midot también traduce como medida. O sea, las tribus revelaban una cualidad que cada hijo del Eterno debe poseer en una medida para que actuemos semejante a Él y de esta forma podamos revelar su imagen. Pero el pectoral tenía 4 filas de 3 piedras cada una, y cada piedra representaba algo que el Eterno estaba revelando a través de ella y lo que el color y el brillo también mostraba. Por ejemplo, cuando vemos nosotros el Odén, hablando en la primera fila, que es el color rojo que representa Rubén, representa la vitalidad y es el recordatorio de que la redención comienza con la vida. En esa misma fila vemos Pigda, que traduce como topacio, como verde, y muestra a la tribu de Shimón, que según el Midrash, esta piedra enfría las pasiones y es símbolo del control, del dominio propio que debemos tener y sobre todo sobre el Yetzer Hará o la mala inclinación. Vemos en la segunda fila Nofej, que es turquesa, que representa la tribu de Judá, y nos muestra su brillo, que es como el fuego, y representa la autoridad. Y de allí es que viene el Mashiach. Entonces, cada piedra nos va mostrando algo. Vemos en la tercera fila, por ejemplo, la piedra el Leshen, que el color es como ámbar y representa la tribu de Dan, que está asociada con la justicia y el juicio. La piedra en la fila 4, Shafet, que es como jaspe, que representa la tribu de Benjamín. Y esto representa el poder de la alabanza, de la confesión, de aquello que se declara. Entonces, cada una de estas piedras, la posición, el color, tiene un simbolismo, tiene una representatividad importante. Y esto es algo que no se ve a simple vista. No son adornos, no es colocarlas porque se ven bonito, sino porque hay algo que está allí y nosotros necesitamos conocer esos códigos para interpretar apropiadamente el simbolismo que hay en ellos y lo que para efectos nuestros pudiera darnos como mensaje. Porque existen conexiones, llamémoslas proféticas, entre el cimiento de las piedras y lo que representa el Mashiach. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 28 dice: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. En el Goshen, todas las piedras son diferentes, pero están engastadas en el mismo oro y sobre el pecho del mismo sumo sacerdote. Y esto profetiza que el Mesías o el Mashiach une a todos los grupos, a todas las tribus, y cada una con su color, con su brillo único,
bajo un solo corazón. Esto nos muestra que Yehoshua, como el Mashiach revelado a través de su primera manifestación como el Mashiach ben Yosef, trae como resultado la enseñanza de la Torá tomando en cuenta la esencia de la misma y el por qué fue dada por el Eterno, tomando en consideración un pilar fundamental que es el Pikuach Nefesh o preservar la vida. De allí parte que aquello que enseñaba Yehoshua siempre partía de ese principio que es la esencia de la Torá, y por eso se enseña que la Torá es para vivir, y por ello lo que imparte a cada persona cuando guarda la Torá. Por eso es que las enseñanzas de Yehoshua, el gran potencial que tenían era de unificación, de que todos pudiéramos ver a la luz de su interpretación aquello que el Eterno estaba revelando en su momento por ciertas condiciones que habían en su época, que en la medida que vamos estudiando esta porción de la Torá vamos a comprender mucho más. Cuando hablamos de estas piedras, estaban en orden de nacimiento, pero en la visión que vemos nosotros, por ejemplo, en Apocalipsis, las piedras preciosas forman los cimientos de una ciudad, que allí aparece como una nueva Jerusalén. Esto nos enseña que lo que el sumo sacerdote llevaba sobre su pecho era como un plano de lo que el Eterno estaba estableciendo para el final de esta etapa, de este Olam Hased, de este mundo presente, con el establecimiento del reino o el Malhut, para dar la entrada al Olam Haba o al mundo venidero. O sea, el Hoshen y las piedras era como una ventana que nos revelaban el futuro glorioso de Israel, siendo el instrumento o la luz para las naciones, y que de esta forma pudiera alcanzar el plan de redención a otras personas a través de la justificación. Así que sobre las piedras no solo estaban los nombres de las tribus, sino también los nombres de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, y las palabras Shiktei Yeshurun, tribus de Israel. Y esto se hacía para que todas las letras del Aleph Bet estuvieran presentes, o lo que es igual al alfabeto hebreo. Miren que cuando nosotros empezamos a evaluar lo que representa el Mashiach y se nos habla que él es el Aleph y Taf, hablando del principio y el fin, es en relación a lo que es el plan establecido por el Eterno en función de la redención del mundo y de todo este sistema, porque Él contiene todas las letras con las que el mundo fue creado y es capaz de articular la respuesta del Eterno para cada situación que vivía el pueblo de Israel, dándole respuesta al mismo. Miren que todo lo que se enseña parte de la verdad que es Emet, y la manera como está constituida la palabra Emet es con letras que marcan el principio, el centro y el final de los tiempos. Cómo comienza y cómo se termina es toda una verdad, es una sola línea de pensamiento que tiene gran relevancia en cuanto a lo profético. Por eso es que Pablo habla de sobreedificar sobre esta estructura revelada por parte del Eterno, para no crear elementos que empezaran a distorsionar todo el mensaje, y de allí empezar a construir cada quien su propia línea de pensamiento, y esto se traduciría en un elemento que empieza a cambiar el plan original. Por ello es que Pablo, cuando lo vemos hablando en la carta a los Gálatas, dice que no se puede cambiar el plan de redención, que es conocido como Besorá y que se traduce como Evangelio. Y que si un ángel o alguien de ellos quiere enseñar algo diferente, el tal sea anatema, porque estaría atentando contra el plan preestablecido por el Padre para efectos de redimir al hombre. De allí que el Mesías, como la Aleph y Taf,
nos muestra que todo tiene un principio y tiene un fin, pero en un orden y dentro de una verdad que es inalterable, que debe mantenerse. Otros rabinos explican que cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y consultaba al Eterno, las letras grabadas en las piedras se iluminaban. Si el pueblo estaba en pecado, las piedras se opacaban. De hecho, así fue descubierto un caso que aparece registrado en el libro de Josué sobre alguien que era parte de la tribu de Judá porque atentó contra el honor del Eterno haciendo algo indebido, y lo descubren porque la piedra que representaba la tribu de Judá estaba opaca, y poco a poco fueron dando con quién era la persona que había incurrido en esta falta, para que veamos que no eran simples piedras, que era una forma como el Eterno podía hablar y que de esta manera podían tener una respuesta en un momento donde se encontraran como que en una especie de vacío o sin una orientación correcta. Así que cuando empezamos a ver esto, nos enseña que el Mesías no solo nos representa, sino que es un espejo de nuestra condición espiritual. Él siente como que nuestra luz y nuestra oscuridad, cuando estamos haciendo las cosas conforme a la Torah o fuera de la Torah. Como dice el profeta Zacarías, Él es la piedra con 7 ojos, una visión de omnisciencia y cuidado absoluto sobre los hijos de Israel. Miren que la piedra que representa Judá o Nofeg suele asociarse con el color del cielo al atardecer. Y es la manera como nos recuerda que desde la casa de David, cuando se establezca el reino, y de allí lo que representa el mismo, que es equiparado a ese Shabbat y lo que representa en cuanto a un día profético que es igual a 1000 años, cómo se va a manifestar desde el cielo. Esto es algo que nos empieza a revelar lo que está escondido en el Urim Betumín. Es pasar de lo exterior y de lo que porta la vestidura de alguien que es un instrumento del Eterno como sumo sacerdote, a ser como el motor espiritual que hace funcionar a todo un pueblo. Por lo tanto, muchos enseñan que si el pectoral era visto como una especie de cuerpo, el Urim Betumín era como el alma. A diferencia de las piedras o el tejido, la Torá no da instrucciones de fabricación para los Urim Betumín. Simplemente dice: y pondrás el pectoral del juicio de los Urim y los Tumín en el sumo sacerdote, en el traje que él porta. Pero Rashi explica que no eran objetos físicos de oro o piedra, sino unos pergaminos con el nombre inefable del Todopoderoso, escrito por la mano de Moshe. Cuando evaluamos la etimología profética de lo que representan, el Urim viene de la palabra or, que traduce como luz, y la función era iluminar las piedras y las letras grabadas en ella para transmitir un mensaje a la autoridad y de esta forma guiar al pueblo. El tumín, que viene de la raíz tam, traduce como perfección o integridad, y su función era dar la interpretación correcta y completa de estas letras con un mensaje perfecto y que guiaba al pueblo a caminar en integridad delante del Eterno, así como él le demandó en su momento a Abraham, cuando le dijo: ve delante de mí y sé íntegro. Ahora, este funcionamiento, por ejemplo, en los días de los reyes de Israel, si había una duda si se tenía que consultar de ir a la guerra o no, o incluso cuando estaba la Knesset Hagedolá, el gran Sanedrín, y había una duda nacional, el Cohen Hagadol se ponía frente a la menorá y
muchos enseñan que el proceso era un espectáculo espiritual de gran revelación divina por todo lo que sucedía en ese momento. La persona se colocaba detrás del sumo sacerdote que mirando a la menora aportaba el pectoral y le formulaba una pregunta en voz baja al oído con humildad. De allí la respuesta que venía a través del Urín, donde están las letras grabadas en las 12 piedras que empezaban a brillar intensamente, y la interpretación a través del Tumín, donde vemos algo y es que la profecía, la nebúa, tiene niveles. Y en este caso el sumo sacerdote alcanzaba el nivel de Ruach HaKodesh que descendía sobre él, permitiéndole organizar la luz que se posicionaba sobre cada letra para que de esta manera pudiera conformar una frase coherente que revelara un mensaje. Porque la luz estaba impactando varias letras, pero cómo se ordenaban esas letras, cómo se le daba sentido para formar la palabra correcta. Entonces, por el Ruach HaKodesh, en ese nivel de profecía de Nebuá, es que el sumo sacerdote que estaba de pie frente a esta luminaria, entonces podía recibir toda la dirección del cielo. Y la persona que preguntaba, que se paraba detrás de él y formulaba la pregunta en voz baja, luego de formular la pregunta se retiraba. Y al retirarse era cuando por medio de Ruach HaKodesh el sumo sacerdote miraba al pectoral y veía la respuesta. Muchos enseñan que era una visión profética, porque difícilmente la persona pudiera ver bien su propio pecho y apreciar la luz de cada letra. Entonces hay una enseñanza a través del Midrash que dice que era como si el Neshama del sumo sacerdote saliera, visualizara o apreciara lo que hay en el pectoral y por Ruach HaKodesh, entonces el sumo sacerdote sabía cuál era el orden a través del Neshama que estaba captando el mensaje que estaba en el pectoral y en este caso el Urín y Tumín. Entonces es impresionante, por eso dicen ellos que era un espectáculo espiritual único, porque nos muestra todo esto. Miren que así como el Urín y Tumín eran importantes por la luz que emanaban a través del mensaje, miren que lo que habían allí era simplemente unas letras grabadas. O sea, lo que le daba sentido a ella era el impacto de la luz en la piedra para cobrar vida y transmitir un mensaje. ¿Acaso esa no fue la enseñanza de Yehoshua cuando nos mostraba no solamente la letra, sino lo que estaba detrás de la letra con la luz del Eterno que revelaba un mensaje para poder mostrarlo a un pueblo que necesitaba una orientación y una guía? Un pueblo saturado de tanta tradición y de tantas cosas que fueron útiles en un momento, pero que de alguna manera estaban colocando la mirada no en la esencia, sino en aquello que agregaron los rabinos para cuidar la identidad del pueblo. Recordemos todo lo que venían atravesando luego de la revuelta con los macabeos. Entonces, esta luz que revelaba el pectoral a través de estas piedras cuando se consultaba, nos mostraba o llegaba a revelar un mensaje perfecto donde la voluntad del Eterno se manifestaba a través del mismo. Quiere decir que este traje y las piedras no era simplemente ropa, sino que era como el corazón del Eterno en el pecho del sacerdote que mostraba la voluntad del Eterno a través de su luz y la integridad a la cual conducía a toda una nación. Por ello es que este pectoral que se colocaba justo sobre el corazón de Aarón era utilizado,
Por ello es que cuando vemos nosotros que el Eterno a través del profeta dice que Él va a colocar la Torá en nuestro corazón, y es el énfasis de la enseñanza del Mashiach, es para que nosotros podamos caminar direccionado por la luz del cielo que impacta nuestro hombre interior, nuestro Neshama, para ser guiados por su verdad y de esta manera tomar decisiones ajustadas a sus principios y no reaccionar a través de un alma no renovada por la Torah. Por eso es que el Hoshen era también llamado Hoshen Mishpat, porque la decisión final en cada cuestión, cuando era dudosa, era alcanzada por medio del Urim y Tumim. Miren que solo cuestiones concernientes al rey o a lo que era la Knesset Hagedolá, o en este caso a toda la Kaal de Israel, todo el pueblo de Israel, es que podían ser consultados el Urim y Tumim. O sea, no era para cosas triviales. Incluso no era permitido hacer preguntas por motivos personales ni nada por el estilo. Tenía que ser conforme a esto que era en función de los intereses de todo el pueblo. Un milagro que vemos nosotros adicional ocurre por medio del Urim y Tumim, porque ellos indicaban también cuando una transgresión o un pecado había tenido lugar dentro de una tribu. Como dije previamente, cuando alguien atentaba contra el honor del Eterno e incurría en un pecado que es diferente a una transgresión, la gema preciosa de aquella tribu se oscurecía. Y eso mostraba que había una situación dentro de una tribu que podía afectar a todo ese grupo. Y de alguna manera habían efectos colaterales sobre las demás tribus. Aarón le fue concedido el privilegio de usar este Urim y Tumim sobre su corazón como una recompensa por la alegría y el gozo cuando él oyó de parte del Eterno que su hermano menor, Moshe, había sido escogido como el líder para redimir a los Benei Israel. O sea, el Eterno dijo que el corazón que no sintió celos use el Hoshen, conteniendo el Urim y Tumim. ¿Por qué el Eterno lo hizo? Porque en una situación normal, una persona que no tiene una relación con el Eterno quisiera ser el instrumento, quisiera ser el escogido, quisiera ser el portavoz. Y que en este momento escojan al hermano menor, entonces causaría malestar. Miren todo lo sucedido con José y sus hermanos, simplemente por un sueño. Imagínense acá que es el mismo Eterno que le está revelando, Él es el instrumento que va a liberar al pueblo y va a enfrentar a Faraón y va a ser mi representante al punto que va a utilizar mi nombre como si fuera yo mismo el que estuviera allí con Él. Por eso que vemos a Moisés hablando como si fuera el Eterno, lo vemos hablando en primera persona, pero es un principio establecido para todo Shaleach que en función de lo que represente y la legitimidad de aquello que le ha sido confiado, es la voz del Eterno y la legitimidad del mismo es que se mantenga firme a decir exactamente lo que el Eterno le está diciendo. En pocas palabras, cuando un enviado dice algo diferente a lo que el enviador le ha solicitado, pierde legitimidad. Pero vemos en el caso de Aarón, que cuando supo que su hermano menor iba a ser el instrumento, dice que se alegró, que se gozó en su corazón. O sea, no habían celos, no había envidia, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué vio el Eterno? Que una persona que tiene un corazón de esa forma debe tener el honor de portar el Hoshen en su pecho, cerca de su corazón, para velar por todas las vidas que conforman al pueblo de Israel. Qué importante cuando vemos nosotros personas que son ejemplos de cómo debe ser el comportamiento de un verdadero hijo del Eterno, que sabe trabajar su mundo interior para que el odio, la envidia, los celos, el orgullo y tantas cosas se manifiesten, mostrando el desequilibrio en sus cualidades
y que afectan actuar semejante al Eterno y en vez de revelar su imagen, la esconden. De allí que vemos casos donde a través del Urim y Tumim pues, se pudo encontrar una respuesta en medio de muchas situaciones que vivió el pueblo y que gracias a ello pudieron tener como esa capacidad de poder actuar confiando en que el cielo los estaba direccionando. De allí que vemos nosotros que en Devarim 33 se habla de que a Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Debido que el Urín y el Tumín estaba siendo custodiado o protegido por los levitas, los sacerdotes podían enseñar al pueblo no solo la Torá y todo lo que había en ella, sino también emitir juicios cuando se incurría en una falta. No olvidemos que las ciudades refugio eran resguardadas y administradas por levitas. Por lo tanto, las personas que iban a esos lugares, producto de ciertas condiciones que en otra oportunidad pudiéramos mencionar, eran enseñados, guiados, orientados por los levitas que enseñaban la Torah en esa ciudad. Ahora, hay algo que llama la atención porque cuando vemos el Urim y Tumim, nos damos cuenta que en los tiempos del segundo templo hay una ausencia de este instrumento. Y esto es algo que sacude por completo, porque si era un evento espiritual tan maravilloso, consultar el Urim y Tumim, ¿cómo se hacía entonces en el tiempo del segundo templo cuando no se tenía nada de esto? Se enseñan que estos instrumentos sagrados utilizados por el sumo sacerdote para consultar la voluntad divina desaparecieron, que tras la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 607 antes de la era común, y así lo testifica el libro de Esdras y de Nehemías, cuando fueron a hacer la reconstrucción, los sacerdotes no encontraron un Urim y Tumim para confirmar, por ejemplo, las genealogías y de esta manera tener claridad sobre las tribus y lo que cada uno era dentro de la tribu. Y esto demuestra la ausencia de este instrumento. Miren que los sacerdotes usaban las vestiduras, pero lo que ellos tenían era un vacío producto de que aquello que el Eterno estableció para consultar ahora no está. Ahora, si esto era así, luego de la salida de Babilonia hasta ese tiempo, la función de los profetas cubrió ahora un mayor lugar, ocupó una posición más alta para traer luz al pueblo en medio de situaciones difíciles. Fueron las figuras de los profetas las que llenaron ese vacío al no tener que consultar ahora de la ausencia del Urim y Tumim, y de esta manera no crear un vacío profético en cuanto a dirección de parte del cielo para hacer las cosas correctamente. Miren que muchos enseñan cuando estudiamos la historia de que en el segundo templo nunca llegó al nivel espiritual del primero. Nunca llegó a ser majestuoso a nivel espiritual como el primero. Muchos enseñan que el segundo templo empalidecía en comparación con el primero, faltando esa espiritualidad y esa luz que irradiaba el mismo. Muchos enseñan que no había arca de alianza, ni el Urim y Tumim. Recordemos cuando Pablo ofende a una persona y el que está al lado de Pablo le dice, oye, tú no sabes que está prohibido maldecir a un principal. Y era que esta persona a la que Pablo le dio una respuesta que fue interpretado como una ofensa era el sumo sacerdote.
pero el sumo sacerdote no portaba el traje sacerdotal, producto de que Roma era la que lo resguardaba y solamente permitía que se usara en Yom Kippur. Y si a eso le agregamos que posteriormente con la revuelta de los macabeos, en la medida que fue pasando el tiempo, estos macabeos colocaron personas dentro del templo para que ejercieran el rol de levitas y que más adelante estos levitas ungieran a alguien de los macabeos de esta dinastía asmonea para que fuera rey. Y el pueblo lo rechazó por completo. Y los que eran originalmente levitas estuvieron en contra. Y de allí se fueron. Muchos enseñan que un grupo mayoritario de estos levitas se fueron a Qumran y allí se empezó a formar todo este grupo esenio y que los que se quedaron allí argumentaron que ellos eran sacerdotes y que eran legítimos porque venían de la línea de Sadoc y por eso se le llamó saduceos. De allí el problema o el choque que había entre saduceos y fariseos, producto de lo que cada uno tenía como línea de pensamiento y enseñanza, pero sobre todo que los fariseos de alguna manera siempre hablaban de la ilegitimidad de estas personas que estaban optando o que estaban al frente del templo o ejerciendo el cargo de sacerdotes. Así que este nivel espiritual que se experimentó en los tiempos del primer templo nunca se volvió a experimentar. Aunque cuando vemos nosotros a este rey que actuó de forma incorrecta, como lo fue Herodes, ayudó a restaurar el templo y muchos enseñan que los aportes que hizo y la ampliación en cuanto a lo material era llamativo, lo importante que era lo espiritual, el vacío y la oscuridad siempre estaba. Y miren que parte de este proyecto fue expandir en gran medida la plataforma sobre la cual se construyó el templo. Y esta fue construida con arcos y muros de contención. Esa parte occidental de ese muro de contención es todo lo que queda del segundo templo, que en la actualidad es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos o el Cótel. El Rambán menciona que para que el Urín y Tumín pudiera dar una respuesta, el sacerdote debía estar en un estado de kedushá, de santificación absoluta. O sea, si el sacerdote no era íntegro, tan, que es la raíz de tumín, entonces las luces, y de allí la palabra or, y de allí la expresión urín, no se manifestaba o no brillaba. En pocas palabras, una cosa condicionaba a la otra. Si no había integridad en el sacerdocio, entonces la luz no impactaba a las piedras y de allí no había respuesta por el urín y tumín. Miren cómo era importante la integridad y la santidad del sacerdote para que pudiera cobrar vida lo que era el pectoral. Y esto nos apunta a el Mashiach como ese único sumo sacerdote en cuanto a nivel de santidad y de integridad. Es el único que nos puede dar respuesta de parte del Eterno por una vida ajustada a aquello que su padre le demandó. Por eso en él no hay algo contrario a los principios establecidos por el Padre. De allí la importancia cuando empezamos a estudiar esto y la diferencia entre el primer templo, el segundo, por las condiciones y una serie de elementos que se dieron allí, como la manera de poder ser direccionados por el Eterno empezó a cambiar, el rol del profeta se hizo mucho más importante y todo lo que representó la figura de este oficio profético. Así que vemos a través del Urín y Tumín cómo hay un elemento que es utilizado por el Eterno
para que podamos recibir, o en ese entonces se recibía dirección del cielo para las cosas importantes que le daban un sentido al pueblo de cómo caminar, cómo transitar, qué hacer o qué no hacer. Nuestros sabios en el Tratado Berajot nos enseña que todo esto tiene una gran conexión, porque los sentidos tienen que estar alineados a la voluntad del Eterno. Y por eso, cuando vemos todos los elementos que están dentro del lugar santo y en el lugar santísimo, los cuales constituían, al igual que los atrios, el templo, todos eran para que los sentidos de las personas fueran impactados y quedara una marca en el alma de todos aquellos que hacían vida, con el objetivo de lo que se conoce en Isaías 11, y le haré entender por el temor de Hashem. Y esa palabra es Bairaishó. Bearishó es comprender, es ver más allá para que el temor no sea un miedo, sino respeto y reverencia por la grandeza del Eterno, cuando tú puedes captar algo que a simple vista no se ve, que a simple vista tú no puedes apreciarlo. Por eso es que cuando se enseña a través de los sabios de que el Mashiach va a juzgar y va a tener una percepción espiritual profunda para ver el corazón del hombre, y de esta manera poder detectar la verdad interna de una persona que va más allá de lo que los ojos ven a simple vista. Todos los elementos que están, que conforman el lugar santo y el lugar santísimo, son simplemente elementos establecidos por el Eterno para mostrarnos algo que está allí, algo que no vemos de forma natural, pero que a través de nuestro hombre interior y un desarrollo del mismo podemos apreciarlo. Podemos ver lo que de manera natural no apreciamos, producto de una condición muy baja en cuanto al nivel de revelación y de la forma como nosotros podemos apreciar todas las cosas. El sacerdocio, la Keuná, tiene grandes códigos que nosotros deberíamos estudiar, porque cuando empezamos a ver la forma como se ejerce este oficio, nos está mostrando lo que debe ser el compromiso de cada hombre y cada mujer que ha confiado en el Eterno y en la Torá como manual de instrucción de su vida. Y por ello, la importancia que posee todo esto. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos el episodio del becerro de oro, vemos allí algo maravilloso, la revelación de los atributos de la misericordia del Eterno. 13 atributos. Y todo lo que representa para nosotros. Vemos acá como el oro que se utilizó para crear este becerro de oro es totalmente diferente al oro usado para el Six, que era la diadema que llevaba grabado el nombre de santidad para Hashem. Esto nos enseña, de acuerdo a la tradición y lo que aparece allí, que las mujeres hebreas nunca dieron oro para hacer el becerro. Nunca. Y gracias al oro que estas mujeres guardaron es que se hizo la diadema. Y esto exalta el valor de la mujer por su conexión profunda a nivel espiritual con el Eterno. Por ello la importancia que posee y cuánto aprendemos de la esencia de la mujer en lo espiritual. Aquí vemos entonces la diferencia entre un oro direccionado a la santidad y el oro direccionado a la idolatría. Es un error el hecho de que el pueblo, al momento de que Moshe se va a buscar esa dirección del Eterno y el perdón del Eterno en su momento, luego de lo sucedido con el becerro de oro, pero al principio, cuando él
asciende a buscar esa dirección del cielo, el pueblo, al no ver que tenían un mediador visible, alguien que los guiara, alguien que fuera la cabeza, la autoridad, entonces buscaron un objeto y tuvieron miedo de la ausencia de lo divino. Y como la mayoría que salió de Egipto eran gentiles o personas de diversas naciones, y por lo tanto eran mayoría, de allí la idea que acarreó su consecuencia también de construir el becerro de oro. Y por eso todo lo que sucedió era para establecer ahora un becerro que los ayudara a ser el guía en el camino. Muchas personas piensan que el becerro era el que le estaban rindiendo culto y una serie de cosas porque estaba reemplazando al Eterno. No, el becerro estaba asumiendo la posición de Moshe, que no aparece, que no está. ¿Ok? Por ello es importante tomarlo en cuenta. Y miren cómo vemos que en esta parashá, como mencionamos al principio, el nombre de Moshe no aparece, pero en el resto sí está. Pero en esta no está producto de lo que él hizo en favor del pueblo. Cuando él pidió que actuaran a través de ese atributo del perdón, de la misericordia en favor del mismo. Y de allí la importancia que se tiene. En el caso nuestro, podemos apreciar estos atributos del Eterno a la medida que vamos estudiando y vamos profundizando en todo lo que representa. Porque empezamos a ver cómo esa brecha se empieza a cerrar en la medida que avanza el plan de redención a través del Mesías, cuando se manifiesta y empieza a impartir enseñanza que vienen del Eterno a través de la Torá para guiar el pueblo de forma correcta, al punto de él establecer que si conocían la verdad, esa verdad los iba a hacer libre. Y entendemos lo que representa esta palabra verdad, que viene de la expresión hebrea yadá, que es la forma como nos unimos plenamente con algo al hacernos uno. Cuando nos hacemos uno con la Torah, podemos ser libres del sistema, podemos ser libres del Yetzer Hará, podemos ser libres del alma no renovada, de cualidades no trabajadas, y empezar a decidir y a tomar control de todo. Por eso vemos en este caso cómo Moshe, en favor del pueblo, quedó esa marca de que su nombre no apareciera, viendo el rol maravilloso de un verdadero líder que trabaja en función del pueblo para que ellos cumplan un propósito asignado por el cielo. Si un líder piensa en sí mismo y que las personas a las que está liderizando son objetos o instrumentos para lograr su sueño, ese no es un verdadero líder o está ejerciendo el liderazgo de forma equivocada. Un líder es para guiar a un pueblo y de esta manera instruirlo para que cada uno sepa quién es y cuál es su propósito y esto le dé sentido a su vida, estableciendo objetivos que los ayuden a avanzar y a crecer para acercarse y ser uno al Eterno. Ese es el verdadero libre, el verdadero líder. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y este Hoshen, para concluir, vemos que fue colocado en el pecho por lo que representa. Y miren que el Eterno a través de los profetas y posteriormente el mismo Mashiach hace el énfasis de la circuncisión del corazón. Quitar todo aquello que es un obstáculo y no permite que las personas puedan tener una verdadera conexión con el Eterno, más allá del vínculo que se tiene a través de un pacto. Esto es importante porque eso es lo que impide que la persona pueda caminar basado en estas instrucciones dadas del cielo y así tomar verdaderas decisiones que sean ajustadas a lo que el Eterno espera de nosotros, caminar en integridad. El Eterno da las instrucciones de estas vestiduras que hemos querido analizar y compartir con ustedes y todo lo que representa el Urim y Tumim y cómo fue valioso en un momento, cómo ya no está, cómo
la figura del profeta toma mayor valor, pero sobre todo cómo la figura del Mashiach, ese instrumento de redención establecido por el Eterno, cumple un rol vital para ver un antes y un después en cuanto a la forma de interpretar la Torá, tomando en cuenta su esencia y los principios que están en ella. Así que hemos visto lo que representa a nivel espiritual estas vestiduras y lo que ello aportan a un hombre constituido por el Eterno y la luz que emana del Urín y Tumín, siempre y cuando el que la aporte camine en integridad y en santidad. Si no, esa luz no aparecía. ¿Será que eso es también lo que espera del Eterno en nosotros, que caminemos en santidad, en integridad, para que la luz de la Torá guíe nuestros pasos y se transforme en esa lumbrera a nuestros pies? ¿Será esa la manera como la luz de la Torá podrá entonces crear en nosotros un verdadero hijo del Eterno y que de esta manera pueda caminar conforme a su imagen y semejanza? Creo que debemos evaluar nuestras vidas cada día más y que de esta forma nosotros podamos elevarnos en obediencia y de esta manera acercarnos más al Eterno a través de la Torá y este camino de santificación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.